¿Cuáles son esos criterios que un fondo tiene en cuenta para decidir si invierte en una empresa o no invierte en una empresa? Pues mira, lo que he hablado de la tesis de inversión, Okay. al final la tesis de inversión normalmente incluye pues en qué etapa, en qué sectores, con qué valoración máxima, con qué ticket inicial de inversión, cuánto de follow-on, qué porcentaje óptimo tienes que tener en la inversión, qué geografía. Es decir, hay muchas cosas que están metidas, digamos, en ese folleto informativo. Sí. Luego, más allá de esos criterios que son muy objetivos, y cuando digo objetivos es un poco binario, ¿no? Sí o no, cumple o no cumple, ¿no? Luego tienes muchos datos que no son tan objetivos, ¿vale? Claro. Pero lo principal en este caso es, vuelvo a decir, es la capacidad de ejecución del equipo. Si el equipo demuestra capacidad de ejecución, es más interesante para un fondo. Si no ha demostrado esa capacidad, es muy difícil. Vale, me estás dando un tip que luego te preguntaré, vale, y lo vamos a desarrollar porque me parece muy interesante lo que estás comentando. Pero, ¿cuándo consideras que es ese momento oportuno en el que un emprendedor tiene que salir a buscar inversión? Bueno, como he dicho, la inversión al final es... quizás no siempre es lo más óptimo para una empresa, ¿vale? Vale. Hay distintos tipos de inversor. Hay inversores que aportan más que el dinero y inversores que solo aportan dinero, ¿no? Y si aportan más que el dinero, pues entonces en principio son más interesantes que los que solo aportan dinero. Pero lo mejor normalmente es un cliente que te paga, ¿no? Porque un cliente que te paga quiere decir que tu servicio funciona, que hay una validación comercial, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, ¿en qué caso deberías contemplar levantar financiación? Realmente es si necesitas o más tiempo para llegar al mercado, es decir, que tu solución, si tú montas un e-commerce, tú puedes montar un e-commerce y vender en el mismo día. Claro. ¿No? Montas en Shopify un plugin y tal, y montas tu e-commerce, lo subes y por eso están vendiendo el primer día, ¿no? Lo distribuyes por WhatsApp a tus amigos, a tus redes sociales y ya está vendiendo. Si tú montas, como te digo, una solución, una nueva fármaco, vas a tardar mucho tiempo. Claro. Entonces, para darte ese tiempo necesitas acceso a capital, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo. El segundo, que es más común, porque la mayoría de las empresas no son tan deep tech en general, el siguiente caso sería cuando tu llegada al mercado te gana más que lo que pierdes con la inversión, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es algo que hablo mucho con los founders porque muchas veces la gente no hace este cálculo, ¿vale? Pero imagina que tú estás en una empresa que, y para empezar, las oportunidades de negocio tienen un tiempo limitado. Aunque tú crees que no, siempre tiene un momento limitado, ¿vale? Yo siempre en mis propias empresas, que hemos lanzado muchos proyectos, siempre he dicho que al final son como olas, ¿no? Tú sales con tu tabla de surf y estás ahí en el mar y estás esperando que te llegue una ola, ¿vale? La ola tiene un inicio y un fin. Tú coges la ola, se acaba y vuelves a salir fuera, ¿no? Pero que siempre tiene un fin. Cuando llega a la playa, ya ha terminado, ¿no? Entonces, si tú tienes un tiempo limitado, una ventana de oportunidad limitada, quieres aprovecharlo al máximo, ¿vale? Entonces, eso te mete cierta presión para ir más rápido que la competencia. Pero a nivel matemático, el momento cuando tiene sentido en invertir, como te digo, es cuando te ingresa más de lo que te cuesta. Entonces, te doy un ejemplo. Tiene una oportunidad, estás creciendo un 10% mensual, ¿vale? Tienes con inversión una capacidad de crecer a un 30% mensual, ¿vale? Y quizás tu dilución
con esa inversión, imagina, tú levantas una ronda de inversión y buscas dinero para 18 meses. Eso suele ser como el horizonte temporal mágico, ¿no? Que los inversores buscan. Entonces, imagina que necesites 180.000 euros, ¿vale? 10.000 euros al mes durante 18 meses. Pero en esos 18 meses, a raíz de esos 10.000 euros, vas a crecer un 30 en vez de un 10. Uh-huh. Un 20% en compuesto en 18 meses te da, qué sé, ¿cuánto? ¿6 veces? Claro. Más o menos, 5 veces, 6 veces el de crecimiento. Por lo cual terminas 6 veces más grande de lo que serías al principio. Por lo cual, si tú tienes 100% de la empresa al principio y te diluyes hasta un 30% de la empresa, que es mucho, ¿no? Sí. Tendrías el 70%. ¿Vale? Al final de ese periodo, tienes 420, 6 veces 70. ¿Vale? Claro. Si tú creces solo al 10, que tienes un crecimiento, estás creciendo 6 veces más de lo que crecerías. Tienes el 100, terminas con el 100, porque el crecimiento es por encima de lo que estabas creciendo. Claro. Entonces, ¿qué prefieres? ¿En 18 meses tener 100 o tener 420? Si esos son tus números, ¿no? Pero es muy fácil, lo montas en un Excel y en 2 minutos haces el cálculo de que si te interesa o no levantar financiación. Claro, es que hay uno de los temores que suele tener el founder, es justo lo que acabas de comentar, es la dilución, pero exactamente no hace este cálculo, que es muy sencillo y lo acabas de explicar perfectamente, para ver si dentro de 18 meses o 24 meses, aunque tenga menos capital en su compañía, pero puede tener más valor, por lo tanto tiene económicamente, vale más. Sale mejor. Claro. Mejor. Entonces, hay un aspecto clave que yo suelo ver en clientes, ¿no? Y es estas métricas, ¿no? El Excel todo lo aguanta. Te dice, yo si piso por 3, crezco por 3. Y luego adquiere esa financiación, no la dirigen correctamente y funden el dinero. Es decir, lo queman directamente. ¿Qué métricas son las que soléis tener en cuenta para que no ocurra esto cuando invertís en determinadas compañías? Vale, bueno, al final, volviendo a lo de que se busque ejecución y capacidad de ejecución, las empresas tienen un plan financiero, ¿no? Un plan de negocios. Y eso se plasma, como bien dices, en un Excel. Claro. En un Excel tienes que tener bien establecido, digamos, tus líneas de costes y tus líneas de ingresos. Sí. Si sales de esos rangos, pues en principio deberías comunicar esto al órgano de administración de la empresa. Claro. O si no tienes órgano de administración y tienes eres administrador único, pues quizás tienes un consejo de seguimiento, de apoyo, lo que quieras llamarlo, que suele incorporar a los inversores que tienes o tus mentores, tus inversores que están dentro, y ellos deberían ayudarte en no hacer exactamente eso. Y esto normalmente va regido por el pacto de socios. Vale. Es decir, por lo menos normalmente en los pactos de socios que hacemos nosotros, que al final, para los que nunca han visto un pacto de socios, no son más que las reglas que tiene que tener la gestión, digamos, de la sociedad con cara a sus socios. Normalmente dentro de eso nosotros incluimos información sobre los gastos máximos que pueden hacer sin consultar al consejo de seguimiento o el consejo de administración. Qué bueno. ¿Cuáles son los sectores que ahora mismo están más de moda para invertir? Bueno, lo hemos comentado en los primeros segundos, ¿no? Sí. Que inteligencia artificial claramente es uno. Sí. Ciberseguridad es otro. Sí. Sí, mucho. Se nota muchísimo por las valoraciones de las empresas de ciberseguridad. También son empresas muy escalables, ¿no? Que es una palabra muy importante en el mundo de startup, ¿no? Pero luego tienes pues salud digital, tienes temas de agrotech. Yo creo que además si realmente empezamos a entrar
en un mundo donde las fronteras empiezan a cerrarse un poco más, pues igual que hemos visto con la guerra de Ucrania, donde de repente había más interés en infraestructuras de energía y sostenibilidad Sí. de infraestructuras de energía, que eso sigue siendo una tendencia muy clara. Pues el lunes pasado, pues la caída de la red eléctrica en España y Portugal, pues simplemente te demuestra que hay cosas. Allí todavía hay muchos problemas que resolver. Claro. Pero lo mismo con la agricultura. Al final, yo qué sé, Taiwán, por ejemplo, Taiwán importa la mayoría de su comida. Sí. Si llegase al punto de los chinos hacen no permiten la entrada de nada, pues un bloqueo de la armada, pues entonces van a necesitar comida. Entonces, yo qué sé, en este caso, pues quizás son jardines verticales o cosas así. Es decir, hay realmente todas las tendencias macro que tú ves en el mundo son tendencias donde hay necesidad de inversión. Claro. Y luego las políticas de inversión a nivel gobierno pues también pues modifican, digamos, un poco el mercado. Por lo cual defensa, yo llevo años diciendo hay que montar startups de defensa. Nosotros no invertimos en defensa. Sí. Somos agnósticos, por lo cual podríamos, pero Sí. que hemos visto muy pocos. Y yo diciendo, aquí no dais cuenta de lo que viene. Claro. Y ahora la gente empieza a darse cuenta, pero todavía España está, por ejemplo, en que el 1,5% del PIB en gastar en defensa. El mínimo que se pedía en el OTAN era el 2. El mínimo que pedía Trump era el 3. Y el mínimo que está proponiendo el OTAN que las empresas gasten es el 5. Sí. De 1,5 a 5. Es mucho dinero. Y no somos no es el único país del mundo que tiene lo mismo. Italia tiene la misma situación, Alemania tiene la misma situación. Nadie está gastando creo que los polacos no están gastando el 5. Pero nadie más realmente está gastando esa cantidad. Entonces hay cosas. Pero bueno, si queremos palabras concretas, yo te diría defensa, ciberseguridad, que entra dentro de defensa, transición energética, inteligencia artificial, temas de agrotech y salud digital. Y si miras esas cosas y todos los problemas que hay que resolver, porque al final una startup está montada para resolver un problema. Correcto. Y cobrar por ello, no se puede olvidar eso. Pero si te centras en todo eso y miras los problemas que hay, te montas una empresa que resuelve uno de esos problemas, no vas mal encaminado. Si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar el canal, solamente te pido un pequeño favor, darle al botón de suscribir. Es un gesto pequeño, pero que a mí me ayuda muchísimo. Si te ha gustado este clip y quieres ver la entrevista completa, te dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias.